Muy buenas a todos nuestros oyentes y televidentes. El día de hoy un nuevo programa de Diálogos con Libertad, el órgano oficial de la APG. Y el día de hoy pues tenemos a un súper invitado. Se trata de Ramiro McDonald, con una gran tradición, una herencia precisamente de su padre, también Ramiro McDonald Blanco, que el día de hoy precisamente nos va a hablar de dos temas súper interesantes, que en primer lugar es un poco sobre el legado de Guatemala Flash, el radioperiódico que hizo historia y sobre todo pues fue una cátedra para muchos de los periodistas radiofónicos en Guatemala. Pero antes de proceder a nuestra entrevista con Ramiro McDonald, queremos hacer la entrega oficial de la revista precisamente conmemorativa a los 74 años de fundación de la APG, y siendo tu padre uno de los que fue propiciadores precisamente de la APG, pues nos enorgullece de sobremanera hacerte entrega de esta revista e invitarte precisamente a los próximos números a que nos colabores con unos temas precisamente de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, Mario. Muchas gracias primero por la invitación. Te agradezco muchísimo. Coincide con el aniversario 75 de Guatemala Flash, 20 de noviembre de 1940 y pico, ahorita se me va la fecha exacta, fue fundado Guatemala Flash, y hoy tú me entregas un excelente ejemplar que resume, me imagino, esa lucha en defensa de la libertad de expresión que toda la vida la APG ha sido la vanguardia, efectivamente. Perfecto. Pues precisamente con ese espíritu, Ramiro, el día de hoy nosotros quisiéramos rememorar precisamente ese esfuerzo que tu padre, y que nuevamente lo continuaste tú, del radioperiódico Guatemala Flash, fundamentalmente porque recientemente supimos que fue el aniversario de tu padre, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a invitar a Ramiro para que precisamente nos hable un poco de la historia de Guatemala Flash. ¿Cómo fue que tu padre empezó toda esa gran aventura radiofónica? Muchas gracias, Mario, por la pregunta, porque me permite decir dos cosas. Primero, originalmente el concepto del nombre de Guatemala Flash fue de un señor periodista que se llamaba Carlos de León Paz. Él creó el concepto, aunque posteriormente otras personas lo desarrollaron, pero el concepto del nombre Guatemala Flash surge un 20 de noviembre, en que era necesario porque se acababa de abrir la parte radioeléctrica después de la Revolución del 44. En el 46, que es el origen, el 20 de noviembre del 46, el tercer noticiero formalmente que se funda es Guatemala Flash. El primero, como todos sabemos, es Diario del Aire, de Miguel Ángel Asturias. El segundo es un noticiero que se llama de Aragón Castelán, no recuerdo el nombre ahorita, pero de un gran periodista, Aragón Castelán. Y el tercero, Guatemala Flash. Después hay un noticiero muy interesante que se llamaba Noticiero Continental, de un personaje extraordinario muy conocido en Guatemala, que era el chino Luna Molina, que hacía noticias cómicas muy agradables y que estaba casado con una personalidad del teatro en Guatemala. Entonces, esos eran los primeros noticieros que habían en la década del 40, posteriormente a la Revolución, porque la Revolución vino a cambiarle el concepto de radio en Guatemala. Solo había una, que era la Radio Nacional, y si había otra en Xela, y de ahí no había radios comerciales. Entonces, las primeras radios, aparece la Radio Ciros, que es donde Guatemala Flash se funda, allá cerca del Cinelux, a media cuadra del Cinelux, en el altillo del Cinelux, no del Cinelux, sino de las Ciros, y empieza a trabajar el señor de León Paz, y localiza a Francisco Montenegro Sierra y a Ramiro McDonald Blanco. Y
Entonces los mira que son inquietos, que están trabajando y estudiando comercio, y los llama y les dice: intégrense al radio periódico. Y a los primeros 6 meses el señor ya no aguantaba con la carta de venta, porque pues obviamente había que cobrar y había que facturar y ya les estaba debiendo todo el sueldo durante los primeros 6 meses del año a McDonald Blanco y a Montenegro Sierra. Y entonces ellos le dicen: miren, entréguenos el noticiero, nosotros lo vemos adelante, porque usted la verdad no puede con él. No puede por la facturación, no puede porque no le queda tiempo, y ellos asumen la dirección del noticiero. Y de ahí viene esa amistad tan hermosa y muy interesante, porque don Francisco Montenegro Sierra era una personalidad excepcional, muy querida por Guatemala. Tan es así que iba a ser alcalde de la capital. Claro, eso te iba a decir yo. Y Ramiro, digamos, aparte de las CIROS, después el radioperiódico migró hacia otras emisoras, ¿no? Varias radios, tuvo sus épocas. Una de las radios más importantes fue La Voz de las Américas, donde se hacía un tipo de radioteatro muy bonito, muy interesante, y necesitaban un noticiero. Entonces lo llamaron y le dijeron a mi papá y a Francisco Montenegro Sierra: véngase para acá. Y ellos se fueron a La Voz de las Américas y después a la radio 1210, donde fue un excepcional movimiento radiofónico muy creativo, porque el dueño de esta radio venía de México y había hecho radio en México. Entonces traía inquietudes, cosas nuevas, interesantes, programas, y necesitaban un noticiero que quisiera, como quien dice, la insignia para poder jalar auditorio. Posteriormente a esas 2 o 3 radios se pasa a Radio Fabulosa, que es no Emisoras Unidas todavía, solo Radio Fabulosa, claro, que es de don Francisco Maza Castellanos, que crean todo un concepto de radio informativa, tanto de noticias con Guatemala Flash como con noticias deportivas. Entonces llega Meme Pinto y se arma un equipón ahí, pero súper interesante, wow, de gente trabajando en deportes y en noticias con Guatemala Flash. Y ahí se crea Cercano, que es el Servicio Centroamericano, claro, de Noticias, ¿te recuerdas? Sí. Que fue el primer intento por integrar informativamente a Centroamérica a través de la radio. Y claro, lo lograron, sí, muy efectiva. De hecho, creo que ese fue un proyecto que después Televisa lo hizo propio, pero sí, ya a nivel de todos los estados en México. Y fue una experiencia bien interesante porque... Claro. Por ejemplo, en Costa Rica tenían mucha audiencia, claro, y en Honduras, ¿verdad? No digamos en El Salvador, sí, tuvo una gran audiencia Cercano. Y es que Cercano era como una especie de las mejores radios informativas de cada país. HRN de Honduras, ISKL de El Salvador, Radio Reloj de Costa Rica. Sí, bueno. Precisamente nuestro querido Cochinito, ¿cómo se llama? Félix Loarca era el director y acababa de venir de Costa Rica. Entonces había una mancuerna ahí muy interesante, y trabajaba en Guatemala Flash también. Sí, entonces hacía un equipazo rotundo. Posteriormente hubo una escisión en Radio Fabulosa y pasa a nombre de Emisoras Fabucadena, Emisoras Unidas. Todavía Fabucadena, ¿va? Sí, en ese tiempo era Fabucadena. Era Fabucadena. Eso, sí, estamos hablando ya de los años 70 más, claro, o menos. Exactamente. Y esa época es muy interesante porque es la época en que empieza la represión en Guatemala. Claro. Empiezan los dictadores a coparle el poder, y Guatemala Flash se opone rotundamente a todo lo que es militarización y a el cierre de los espacios democráticos de expresión. Tú te estás considerado como de los periodistas que tiene esa época presente, porque la viviste, claro, igual que yo. Fuimos reporteros en esa época. La sufrimos, sí, la pasamos feo, y fue una época muy interesante porque los noticieros de radio, El Independiente y Guatemala Flash, eran los noticieros más escuchados en Guatemala, y eran como referentes. Lo que decían los noticieros era la realidad de lo que estaba pasando.
porque lamentablemente los periódicos se cerraron, los espacios de televisión, que eran muy pocos también, Sí. y los únicos que nos atrevíamos a decir lo que estaba pasando en este país éramos los noticieros de radio, tal vez porque no quedaba impreso. No, pues, Esa era la y pura obviamente había una, digamos, la cultura radiofónica también estaba permeando en la sociedad guatemalteca y obviamente el rating, el medio masivo por excelencia, pues en ese momento era la radio. Sí. Y obviamente posterior a ello, pues vino a desplazarlo la televisión, pero la radio siempre ha mantenido su audiencia. Un poco para nuestros oyentes y nuestros televidentes, rememorar esas voces tan excepcionales que Guatemala Flash tuvo, ¿va? Quisiera empezar por varios de los grandes locutores que Guatemala Flash tuvo. Carlos Bogmíaos. Qué voz más bien atinada, qué pronunciación, qué énfasis de las noticias, ¿verdad? Claro, sí, sí. Con esa gran calidad, con una voz delgada, porque él no era de esas voz ronca. No. Posteriormente, Choco Méndez Cepeda, maravilloso. De los 50 años que Guatemala Flash estuvo dentro de la familia, él tuvo 25. Los últimos 25 años, Adolfo Méndez Cepeda, a quien me quito el sombrero, esa voz característica de los mejores locutores de Centroamérica. Claro. Una voz impostada con una naturalidad y con una capacidad para proyectar en primera lectura lo que estaba leyendo. Claro, era excepcional. Era un actor que interpretaba de una manera excepcional esa forma. Pero también habían otros locutores que, por ejemplo, eran los de la parte comercial, y también quienes daban la hora, porque en ese momento también era muy importante, especial, ¿verdad? Sí, sí. Dice, mucha gente decía, yo oigo Guatemala Flash porque me permite estar al tanto de la hora para poder salir corriendo para ir a mi trabajo, o almorzar, o cenar en un momento dado. Pero esos grandes locutores, que algunos todavía viven, otros han fallecido, porque ya es gente de arriba de 80 años, los que ya fallecieron, 80, 90 incluso. El señor Isepi, por ejemplo, que era un locutor con una voz de esas de barítono, porque él cantaba en las iglesias, y entonces en el día hacía locución de los anuncios de Guatemala Flash. Luis Emilio Ramírez Sanleu, que incluso fue director de la radio, subdirector de la radio TGW, y por el estilo. Estamos hablando de personalidades que llegaron a Flash y le dieron a Flash vida y que lo hicieron ver de verdad, para transmitir noticias, comerciales, anécdotas, y de anécdotas te puedo contar 40,000, pero eso es para tal vez algún otro día que podríamos hacerlo. No, yo recuerdo siempre la memoria radiofónica de la generación del 60 y del 70 y del 80, pues eran el famoso anuncio de las plumas Schaefer, ¿verdad? Sí. Sí. Remataba con Pax, ¿verdad? P-A-X, sí, en la novena calle. En la novena calle, ¿verdad? Sí. Pues Ramiro, de sobremanera es tan especial el hecho de que estemos rememorando el periodismo radiofónico. ¿Cómo ves tú ahora el periodismo radiofónico comparado con esa época, Ramiro? Alicaído, sí, totalmente. Imagínate, una de las cosas esenciales de los noticieros de radio que tenía la característica, el sello, el que marcaba, era el editorial, y desapareció de la escena. El editorial del Independiente era un editorial que ya sabíamos todos que iba a ser un contundente majatazo. Y lo esperaba la gente. Todo el mundo lo esperaba. A mí un militar de alta, muchos años después, me comentó que en las zonas militares del país esperaban con miedo qué iba a decir Guatemala Flash
¿cuál era el editorial de Guatemala Flash? Que normalmente se hacía a la mitad del noticiero, claro, a las 12:30, cuando ya estaban bien engarzadas todas las audiencias, ya todo el mundo estaba esperando, ya viene el editorial, y todavía mi papá estaba redactándolo en el último momento. Sí. Pero cuando venía el editorial, era una especie de silencio, porque sabíamos que era un posicionamiento de carácter cívico, democrático y en pro de los derechos humanos de este país. No, y eso desapareció de la escena. No hay noticieros con editorial. Entonces es noticieros sin personalidad o noticieros sin, ¿cómo se dice la palabra, Mario? Sin voz, sin identidad. Porque lo que hacen básicamente es las noticias, pero la posición editorial, que es la que define la parte del aspecto ideológico del noticiero, se desapareció. Claro. Lamentablemente. Sí. Ese es uno de los problemas que yo siempre he pensado que perdimos con la radio. La radio perdió esa gran capacidad de posicionar su opinión, que era importante. Yo me recuerdo, los editoriales del Independiente eran groseros. Claro. Cada cosa que decía, y también los locutores del Independiente, extraordinarios, ¿verdad? Curiosamente todos han fallecido ya, pero bueno, es parte de una historia que estamos rememorando. Claro. Y otro aspecto es que, por ejemplo, los formatos, ¿verdad? de la radio en Guatemala, los noticieros en sí cada vez se han sido reducidos de las radios, y esta se ha convertido más en, como decía la CIESPAL en los años 78, 79, que eran máquinas de moler música, decían, ¿no? Las radios en eso se han convertido. ¿Sí? Las radios se han convertido en rocolas, porque esos son rocolas, y el problema con las radios es que lo único que están haciendo es transmitir cuestiones que en un momento dado son puras cuestiones hegemónicas, claro, de posicionamientos de grandes cuestiones hegemónicas. Pero los noticieros de la época de Guatemala Flash, como el Independiente y algunos otros más, el Debate también ¿cómo se llamaba nuestro buen amigo Walter Juárez, que todavía vive? Sí, el Debate. El Debate fueron de los noticieros que hicieron historia porque defendían el derecho de la libre expresión, que es lo que APG ha hecho durante tantos años. Y eran todos unas personas que tenían una mística de trabajo en favor de los pueblos y no en favor de las posiciones elitistas de este país. Entonces, claro, yo sí creo que ha habido un desmedro, ha caído, los noticieros han bajado mucho en calidad. Tienen otro sentido también, es una nueva dinámica, es un nuevo concepto que es parte de una posmodernidad, podemos decirla, que estamos viviendo, pero que todavía nosotros que la vivimos en esa época de buenos periodistas y de grandes periodistas, la estamos sintiendo. Claro. Y la extrañamos mucho, de verdad. Claro, perfecto. Bueno, Ramiro, yo quiero también aprovechar la oportunidad para preguntarte, en tu calidad de presidente del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos, ¿cómo nace el círculo? ¿Qué ha hecho y cuál es su proyección en este momento? Muchas gracias por la pregunta, Mario. Tiene un sentido de carácter histórico, porque en el 2015, cuando estaban las movilizaciones populares en contra de la corrupción, empezamos a notar que había mucha gente, muchos académicos interesados en decir cosas semióticamente, analizar semióticamente lo que estaba pasando, ver todos esos símbolos de que la gente iba a las calles, sacaba sus pancartas, iba a los centros urbanos y decía cosas que había que interpretar. Entonces nos reunimos un grupo, cerca de unos 25 miembros del grupo de estudios semióticos, y decidimos formalizar una entidad en la cual pudiéramos por lo menos reunirnos cada cierto tiempo a dialogar de temas de semiología, porque la semiología y la semiótica tienen esa facilidad de poder interpretar los fenómenos sociales desde el punto de vista de los signos y los símbolos
que traen consigo las manifestaciones o las acciones de carácter social. Entonces es una adaptación de todo lo que es la simbólica, la sígnica, todas las cosas que nos da la teoría básicamente semiológica para poder interpretar el devenir de la sociedad. Entonces nos reunimos, primero éramos unos 20, 25, ahorita somos unos 30, 34 más o menos profesionales de semiología, de gente que ha dado clases en las universidades, de todas las universidades que son de San Carlos, de Landívar, de las universidades públicas, de la San Carlos por supuesto, y de las otras privadas. Y entonces decidimos crear este grupo y este esquema que nos permite reunirnos cada más o menos una vez al mes y hablar sobre cuestiones semióticas que nosotros creemos que es importante que la gente tenga importancia. Por ejemplo, dentro de poco vamos a hacer una segunda reunión sobre el tema de uno de los grandes filósofos que se nos acaba de ir, que es Maturana. Vamos a hacer un análisis de su obra, a la que yo agradezco que tú tengas el bien de promoverla, porque me interesa mucho que tengamos la capacidad de decirle a la gente todo lo que hizo este señor por el conocimiento humano, que nos dio tantas herramientas para poder entender lo que está pasando en la mente de las personas y por lo tanto en la sociedad en términos generales. Y hemos hecho otros tipos de actividades que lo que buscan básicamente es eso, desentrañar el destino de la humanidad desde todas sus producciones simbólicas. Y eso es una cuestión académica que nos va a permitir aportar algo en alguna medida. Claro. Y Ramiro, hay otro elemento bien importante, que es que la semiótica y la semiología pues nos dan la oportunidad de desmenuzar también los discursos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que pretende en medio de todo el discurso en el Congreso, por ejemplo, de los líderes, del Ejecutivo, de las instituciones de poder? Todo eso también es muy especial, que nos puede dar el estudio de la semiótica. Por supuesto, Mario, tienes toda la razón, porque la semiótica considera todo acto de comunicación como un discurso. Todos los actos de comunicación. Y el ser humano lo que tiene básicamente es una acción discursiva. Desde que el momento que naces hasta que mueres, tu actividad permanentemente es discurso, es desarrollo de una permanente acción comunicativa, como la que decía el gran filósofo alemán. Y esa acción comunicativa tiene componentes, y esos componentes se pueden descontinuar, desarmar y encontrarle tanto el sentido oculto como el sentido que expresamente nos dan los discursos de todo tipo. Si hubiera muchos de nuestros oyentes y televidentes interesados en el tema de la semiótica, ¿a dónde se podrían comunicar? ¿Hay un link, hay un sitio donde se pueden comunicar? Gracias, Mario. Tenemos un espacio en el Facebook que se llama Centro Guatemalteco de Estudios Semióticos, CEGES, y por supuesto constantemente estamos comunicándonos ahí, pueden hacerlo con todo gusto. Perfecto, amigos. Entonces estamos, como bien lo dijo Ramiro, conectados a través de Facebook y de las demás redes también, ¿va? Y todos los que estén con el interés de conocer más acerca del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos, pues se pueden comunicar directamente a través de la página de Facebook del CEGES. Una última intervención, Ramiro, un mensaje a los periodistas, a los nuevos periodistas que están en el ambiente. ¿Qué debemos de exigirle y qué se deben de exigir ellos? Mario, rigor, mucho rigor. Hay que ser muy rigurosos con las notas, con los datos, confrontar, ampliar opiniones, no quedarse satisfecho con la primera versión, nunca quedarse con la pregunta, el por qué de las cosas. Y cuando descubrimos esa palabra por qué, vamos a empezar a encontrar la posibilidad de descubrir
qué hay detrás de todos los discursos que hablan los funcionarios, y las cosas que pasan en la vida diaria, porque también eso es discurso, ¿verdad? Claro, perfecto. Te agradecemos, Ramiro, tu Un presencia placer. el día de hoy y seguimos en nuestro programa Diálogos con Libertad.